¿Empezamos? Sí. Hoy, 26 de junio, en la escuela Orchatay, entrevistaremos a Lidia Burbujiano. Nélida, bueno, claro, Bueno, no importa. para comenzar, ¿querés presentarte? Bueno, como ya dijeron, Nélida Burbujián, me dedico, es decir, están las dos facetas en mí, que por un lado soy historiadora, me dediqué a la historia y hasta los 30 años, parece que esto es como la ley, ¿no? Hasta 30 años no me ocupé del tema, no me interesó. Y una historiadora que era amiga mía también, en ese momento me decía, Nélida, ¿por qué no te dedicas al tema? Al menos la inmigración. Bueno, primero fue una resistencia y después sí me dediqué. Primero al tema de la inmigración armenia y luego llegué al tema del genocidio. Y empecé, diríamos, en el 97-98 cuando organicé en una institución armenia, pero con la Facultad de Filosofía y Letras, los encuentros de genocidio. O sea que está esa faceta mía, la que es la profesional. Pero después, al mismo tiempo, yo soy nieta de sobrevivientes del genocidio armenio. Estamos hablando de un hecho que ocurrió entre 1915 y 1923. Mis abuelos fueron sobrevivientes, mi papá nació después del genocidio, pero era bebé con las otras matanzas que hubo en 1920 con Mustafa Kemal, que es el organizador, el creador de lo que se llama la Turquía moderna en 1923. O sea que yo me considero en realidad tercera generación y ahí hay una discusión un poco el tema de las generaciones, pero tomo un poco una idea de una antropóloga francesa que habla, la primera generación es la que sufrió de manera directa el genocidio, la segunda sería de mi papá y yo sería, en ese caso, la tercera. Es una convención, por ahí ustedes siguen otra de acuerdo a lo que diga Laura o lo que hayan ustedes leído. Así que en mí estas dos cosas, yo la verdad que debo decir, bueno, primero agradecer a Laura por la invitación, a ustedes por estar aquí y prestar atención. Estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer. Solamente me gustaría, digamos, anticiparles que frecuentemente no hablo de lo mío, ¿no? O sea, me cuesta mucho hablar de la historia de mis abuelos y de mi papá, que en realidad, bueno, digo esto y después dejo las preguntas. Algo interesante, y me doy cuenta que hubo, ahora no me acuerdo, pero un libro que se escribió recientemente, como un libro de memoria, que también la autora es la que reconstruyó la historia de la familia. Tenía anotado el nombre y lo tengo que volver, lo voy a mirar a ver si lo encuentro, porque esa es mi historia. O sea, por ejemplo, mi papá no quiso recordar, él no le interesó, digamos, entre comillas, pero justo mi papá falleció hace poco, en la noche del 23 de abril, o sea, 23 pero yo fui la que reconstruí la historia de mi familia, totalmente. De todos mis primos nadie se ocupó, yo soy la que junto la foto, guardo los documentos, o sea que si bien lo he hecho en un ámbito privado, no he hablado de la historia de mi abuelo, mis abuelos, nunca. No lo he hecho porque es un tema que a uno le toca mucho, ¿no? Ustedes esto también lo sabrán muy bien, muy de cerca, más cerca que quizás por el tiempo, más cerca que yo. Así que bueno, eso, estas dos cuestiones, la profesional, que está dedicada casi 100%, y la personal. Bueno, ahora me gustaría, estoy dispuesta a responder las preguntas que ustedes me hagan. Bueno, yo tengo una pregunta. Usted nos contó antes que sus abuelos estuvieron presentes en ese momento. ¿Qué es lo que también, más allá que usted dijo antes que no hablaba mucho de lo que habían contado, pero qué, si ahora nos pudiera compartir, sería bueno? ¿Qué me transmitieron? Claro, ¿qué le transmitieron? ¿Qué valores le transmitieron? ¿Qué le contaron? Sí. Bueno, yo tuve la suerte de tener a mis abuelos, digamos, estoy hablando de un momento como de 7, 8, 10 años, cuando tenía esa edad, y entonces yo estaba mucho al lado de ellos, de los dos, y yo siempre le decía, bueno,
Abuelo, a ver, contame un cuento. Entonces, los cuentos eran o bien del Antiguo Testamento, la historia. Mi familia es familia evangélica, ¿no? Entonces, el tema del Antiguo Testamento se lee mucho, digamos, como los evangélicos lo estudian mucho. Entonces, o alguna cosa del Antiguo Testamento, o de la Biblia, las historias, ¿no? Esas que podían interesar a los chicos. De todas maneras, todas terribles. O bien el tema de cómo se salvaron, cómo los turcos, digamos, le cortaron la cabeza delante de ellos a la familia, a la parte de mi abuela. Y un poco, yo traje, digamos, para ilustrar un poco, ¿no? Por ejemplo, esta foto que yo no tengo, en todo caso después la hacemos circular, es toda la familia de mi abuela es esta nenita que está acá, les va a llamar la atención la vestimenta también. Y esta, supongo, si bien no tengo el año, yo a veces las paso el año, supongo que es antes de 1894-96. O sea, lo que quiero decir que mis abuelos no me transmitieron años ni nada, todo eso lo fui reconstruyendo yo después, ¿no? La familia entera que vivía en el Imperio Otomano, en una ciudad que se llamaba Marash, la zona de Anatolia. Digamos, podríamos decir con las diferencias que había, porque no tenían los mismos derechos que los turcos, los que no eran musulmanes, ese era el tema. Las minorías no musulmanas, ¿no? No tenían los mismos derechos, vivían más o menos en paz. Y esta es una foto que yo interpreto que es de la década del 90. ¿Por qué? Porque en 1894-96 hubo otras matanzas, que es la que mi abuela me contaba, esto de que le cortaron la cabeza al padre y al hermano. Y entiendo yo que esta debe ser con posterioridad, que sería la señora que está acá con uno de sus hijos, uno de estos. O sea que en la matanza uno de estos varones y el marido son los que murieron, y después quedó esta foto, ¿no? Esta familia. Entonces mi abuela lo que me transmitía era una historia. Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo que había sido reclutado como soldado en el ejército, y empezó la guerra, y él contaba que él se escapó, ¿no? Y ahí una situación especial sucedió, que en realidad los descendientes armenios no tienen mucho la costumbre de resaltar, que es la siguiente, que algunos turcos también salvaron a armenios, como existe entre los judíos que reconocen a los justos, entre los justos, bueno. De los armenios también hubo. Mi abuelo decía que lo salvó una turca que le dio un jugo de uva muy potente que le permitió sobrevivir y curarse de la malaria, ¿no? Pero eso quedó en la historia familiar, no se repite demasiado de eso, ¿no? Y después la otra historia fuerte es, a todo esto, yo ahora, gracias a Dios, tengo a mi mamá todavía, ¿no? Y entonces le pregunté la vez pasada, le digo, pero mami, ¿cómo vos dejabas que los abuelos me contaran esas cosas tan terribles? Porque yo tenía 7, 8, 10 años. Y entonces mi mamá dice, no, porque yo no sabía, yo estaba con mis abuelos en la pieza, y ella que iba a imaginarse que mis abuelos me estaban contando esas historias. Pero se ve que ellos tenían esa desesperación por transmitir, por que no se olvide. Porque está la otra postura. Por ejemplo, de parte de mi mamá, mi abuelo no contaba nada. ¿Por qué? Porque querían olvidar o no transmitir ese sufrimiento a los hijos. Mientras que de este lado, afortunadamente, yo por eso estoy contenta, más allá de lo terrible digamos, de esas historias. Bueno, ellos me la contaron, y la historia es esta. En el año 20 mi papá tenía 3 meses. Esta es una cosa que ahora, después que yo la reconstruí, en la familia un poco se sabe y se repite, pero era una historia que estaba ahí tapada. Que mi papá tenía 3 meses, y estaban huyendo porque Mustafa Kemal decide, digamos, expulsar a los últimos armenios que quedó en el Imperio Otomano. Entonces los armenios huyen, están los franceses ocupando la región de Cilicia, los franceses se retiran, abandonan a los armenios, y los armenios huyen por detrás, quieren irse. Resulta que yo tengo un tío ciego, que acá en la foto después lo van a ver,
que es una historia muy interesante, ese ciego se cayó en un pozo cuando estaban huyendo. Entonces todos los que estaban en el grupo le dijeron, no, dejalo, que salvate vos. No, mi abuela no quiso, se quedó para tratar de recuperarlo y resulta que gracias a eso ellos se salvaron, porque todos los que fueron adelante fueron, digamos, tomados por los turcos y asesinados. Bueno, eso es lo que se repite como historia en la familia y a partir de ahí después fueron a Alepo y de Alepo a la Argentina. O sea, desde el Imperio Otomano iban hasta Siria, al desierto, el famoso del Dor, donde todos murieron, los armenios murieron en el desierto. Luego los que se salvaron a través de Alepo, algunos para Europa y otros se quedaron en el área. O sea, esa es la historia más fuerte, digamos, que a mí me transmitieron, estas dos historias, de como las matanzas en 1894-96 y después esta que huyen y que se salvan gracias a la caída de mi tío ciego al pozo. Esas son las dos historias más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Sí, yo te explico. ¿Por qué hicieron después de Alepo a Argentina? Bueno, mira, eso es una cosa interesante, ¿no? Porque en realidad a partir del genocidio se produce lo que se llama la diáspora armenia, como se habla de la diáspora judía, se habla también de la diáspora armenia porque es la dispersión en todo un parte de un pueblo y por un hecho traumático, como en este caso. Muchos se quedaron en esa zona, en Siria, Líbano. De hecho, las comunidades armenias de Siria y Líbano fueron muy importantes. Actualmente en Siria hay armenios, en Líbano también. Después otros se fueron a Grecia. Es decir, la idea era que los que se quedaban cerca era que tenían la esperanza de volver. En cambio, en el caso de mi familia, ya no quisieron saber absolutamente nada y de la idea de volver no quisieron y vinieron a Argentina, sobre todo porque era un país donde se gozaba de libertad religiosa, que era una cuestión importante, ¿no? Y mira una cosa interesante, para nosotros, para mis abuelos, cuando ellos me contaban, lo más doloroso para mi abuelo era que les dijeran Giabur, que quiere decir infiel, ¿no? Como ellos no eran musulmanes, para los musulmanes no ser musulmán ya sos infiel. No, bueno, no se podía pensar en la diversidad ni por ahí. Bueno, entonces, eso es lo que más me dolía. Entonces lo que él me transmitió a mí era que era una cuestión religiosa de genocidio. Después cuando empecé a estudiar, vi otras cuestiones que tienen que ver más que nada con lo político, con lo estratégico, la ubicación de los armenios justo dentro del Imperio Otomano y después las pérdidas territoriales de los turcos en la guerra de los Balcanes, que hacía que ya les habían perdido los territorios europeos, no estaban dispuestos a perder un territorio que estaba dentro de la zona asiática. O sea que era digamos, la situación de los armenios ahí prácticamente diríamos que era inviable en ese contexto. ¿Respondía a la pregunta? Sí, me parece. ¿Y por qué la Argentina? Ahora también puedo decir eso. ¿Por qué la Argentina? Porque muchos querían ir a Estados Unidos, pero ustedes por ahí esto lo saben, porque calculo que habrá pasado lo mismo para la comunidad judía, que en 1900, o sea, muchos querían ir a Estados Unidos, pero el tema era que había un sistema restrictivo, el sistema llamado de cuotas de 1921 y 1924, que limitaba el ingreso de inmigrantes, sobre todo asiáticos. Por eso muchos armenios optaron por venir a la Argentina, también fueron a Brasil, a Uruguay, pero la comunidad armenia de la Argentina fue al principio la más importante, la más fuerte, la más organizada. Ahora la de Brasil también, pero desde el punto de vista organizativo, la comunidad armenia ha sido y sigue siendo muy organizada. Esa era la pregunta, ¿por qué no se quedaron por ahí? Bueno, algunos se quedaron en Grecia y hay distintas oleadas, por ahí algunos también fueron a los países del este, pero después con el comunismo trataron de huir, o sea que no hay una sola oleada, sino que son varias. La primera, la más importante, la posterior al genocidio, después hubo otra, luego la Segunda Guerra Mundial,
después otra en la década del 70, proveniente del Líbano, luego la guerra del Líbano, en Irán la guerra también. Todos esos hechos, digamos, políticos, esos lugares que estaban los armenios, muchos después dejaron y fueron hacia otro lugar, sobre todo Estados Unidos. La comunidad armenia en Estados Unidos es muy fuerte. En la zona de Glendale, prácticamente, no sé si pudieron nombrar, Glendale es en California, hay una comunidad armenia muy fuerte, de armenios que llegaron históricamente, o bien armenios de Armenia, del año 91, cuando se independiza Armenia, también muchos por razones ahí económicas. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sentís, acá, Sí. sentís como necesidad de mantener las costumbres armenias o sentís que a ver si es más, podría llamarlo más como Argentina, No, distanciado de lo armenio? Sí, mira, la percepción que se tiene desde el exterior, digamos así, pareciera que la comunidad armenia fuera muy cerrada, ¿no? Porque eso me lo han dicho muchas veces. Pero la verdad es que en general son personas, digamos, el tema es, la identidad es múltiple, igual, uno tiene distintas identidades y en este caso la identidad armenia, tratar de guardar o preservar las raíces y demás. Si es a título, en el caso, vamos a decir en general, los armenios, las distintas generaciones, por ejemplo en la década del 40, lo que se buscaba era preservar el idioma, las escuelas, estaban las escuelas idiomáticas. Yo les quiero comentar algo que por ahí ustedes lo escucharon, que muchas de las escuelas judías, como las armenias, y esto se lo debo a un historiador, Sadov, que me dio este dato, y yo lo estudié después, que tanto las escuelas judías como las armenias eran en su origen escuelas idiomáticas y de religión. O sea, probablemente habrá pasado así, las escuelas judías de Argentina seguramente que comenzaron de ese modo hasta la década del 60, que el Consejo Nacional de Educación obliga a que las escuelas se conviertan en doble escolaridad, o sea, se puede poner la currícula obligatoriamente la currícula argentina, digamos así, y también en los temas armenios o judíos. O sea, entonces, en la década del 40 muchos de este tipo de escuelas se crearon porque ese era el objetivo, el idioma. Ahora, si me preguntan actualmente, si los chicos de la edad de ustedes, si saben bien el armenio, yo no creo que lo sepan bien, ¿no? Pero sí van a las escuelas, no todos, van a todo tipo de escuelas, pero los que van a las escuelas armenias, estoy hablando, no es que todos lo sepan muy bien, porque es natural y es lógico que un idioma que no se habla en la calle es muy difícil poderlo mantener, pero sí en las escuelas armenias se mantiene digamos, la historia, la memoria, para que no se olvide la historia pasada. Y después lo que ocurre con otras comunidades, que la comida es una manera también de continuar con las tradiciones, pero después hay varios conjuntos de baile, son muchos, varios hay de coros y demás, y hay gente que va y hay gente que participa, pero todo un sector de personas no participa, o sea, no es que todos participan. A veces decimos cuántos son los que participan y por ahí son unos 2000 personas que circulan, son los mismos que circulan por todos lados y que parece que es una comunidad, sí, es activa, digamos, tiene presencia ahora en el espacio público también y demás, pero tampoco son tantos, hay muchos Dian que tienen apellido Dian que no saben nada ni tampoco les interesa, pero como ocurre en otros grupos se trata de mantener, y yo, si me preguntas personalmente, yo lo que hago, lo que me esmero, no tanto el idioma, aunque sé un poco, pero sí guardar la historia, las tradiciones, más que nada la memoria del genocidio. Incluso estoy trabajando bastante activamente con un grupo de personas para crear un museo del genocidio armenio y de la presencia armenia en Argentina, en Buenos Aires. Muy difícil porque nos falta lo más importante, pero estamos trabajando en eso. O sea, yo me oriento hacia esa cuestión, ¿no? A guardar la memoria, la historia, preservar los documentos y todo eso. Sí. ¿Quedan algunos países que no conozcan o países? Sí, bueno, sí, hay todavía, pero hay uno importante que como el Estado, es decir, si bien los distintos estados lo han reconocido, no el gobierno federal, que es Estados Unidos. O
sea, lamentablemente Estados Unidos no lo hizo hasta ahora y es muy difícil que lo haga, ahora menos con Trump. Obama, la verdad, fue una decepción, siendo que siempre el Partido Demócrata, en este sentido, yo no digo en otro sentido, pero en este sentido, en el caso de Nacional, él lo prometió, pero incluso a mí no me pareció bien cuando él empezó a usar la palabra Metzger, que quiere decir gran tragedia. Es como los armenios nombraban Metzger, gran tragedia, en armenio. O sea, nombrarlo en armenio. Y no, yo creo que la palabra genocidio no tiene, para el caso armenio como para la Shoah, que son claramente genocidios. Lo que pasa es que el argumento que algunos dan es que, bueno, la palabra se creó después, es cierto, Lemkin la creó después, pero no hay que olvidarse que Lemkin fue contemporáneo del genocidio armenio. Lemkin sabe, ¿no?, que es el que creó la palabra genocidio para juzgar a los nazis en la Segunda Guerra, bueno. Pero Lemkin era, cuando ocurrió el genocidio, su preocupación era que no había un término jurídico para nombrarlo, o sea que estaba en él la preocupación. Por eso, después, los armenios un poco, es verdad que fueron por detrás, porque del caso judío, porque para los armenios muchos pensaron, mire, yo les voy a contar algo que alguien me contó, que cómo se recordaba en la década del 30 el genocidio armenio con un ataúd, por ejemplo, acá en una escuela de Banquidacina, que hacían una ceremonia hacia adentro, o sea, como si fuera de las familias, ¿entendés? O sea, no es una cosa que nos compite a todos. Bien que, a pesar de que el genocidio armenio fue designado como crimen de lesa humanidad, crimen contra la humanidad, esto poco se sabe, pero lo dice un historiador turco en un libro sobre el genocidio armenio, el 25 de mayo, 24 de mayo, no me acuerdo, de 1915, o sea, las potencias hablaron de crimen contra la humanidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en estas dos palabras está la clave de la imprescriptibilidad, o sea que es un crimen imprescriptible. Entonces, para mí, que Obama no haya dicho genocidio, no es un tema menor, porque genocidio es como debe nombrarse el caso armenio. Podemos llamarlo Metzger, o como en el caso del holocausto, podemos llamarlo holocausto Shoah, pero es un genocidio. ¿Por qué? Porque el genocidio es la destrucción total de un pueblo y existe la premeditación. Y eso es decir, hay un plan para destruir un pueblo. Entonces, por eso me parece que esa palabra es la que no debemos renunciar a utilizarla, ¿no? Bueno, la palabra tragedia, perdón, también la tendríamos que sacar, porque una tragedia no se puede evitar. Un terremoto puede ser, Claro, exacto. pero no, dice la tragedia de 11, se pudo evitar. Exactamente. Yo ya no la digo más. Bueno, por eso hay que usar la palabra justa para no banalizar el tema, ¿no? Bueno, y entonces yo lo que le decía es esto de primero, que los armenios la verdad fueron atrás del caso judío y aprendieron mucho de cómo los judíos fueron llevando adelante su reclamo y demás. Pero hay una diferencia que Alemania reconoció por distintas razones, no importa. La cuestión es que Alemania reconoció la Shoah o el genocidio judío, pero Turquía hasta el día de hoy lo niega terminantemente y además les quiero decir algo, el lobby turco en Estados Unidos es fuertísimo. Se invierte millones y millones de dólares para negar. El negacionismo turco está a la orden del día. Yo creo que menos ahora, con Erdogan menos se va a reconocer, cada vez más difícil, lo vemos más lejano. Pero por esa razón no hay que ceder y hay que seguir trabajando. Y para eso juntos, ¿no? Porque yo creo que si todo lo que se trabaje en los pueblos que han sido perseguidos y han sufrido genocidio, un poco esta idea de trabajar juntos me parece muy importante, porque es como se potencia, digamos, el reclamo, ¿no? Y se evita el olvido. En un momento dijiste que los de nuestra edad, más o menos como que no sabían bien lo que había pasado. ¿Qué es lo que vos crees que es lo más importante que nadie puede no saber del tema? Yo creo que lo que pasa es que la Turquía ha hecho un trabajo muy fino en todos estos años.
en lugar de entrada de decir, reconocer, pensó la manera de negarlo. Y por ejemplo, una de las cuestiones para mí claves es cuando Turquía dice, bueno, hubo la guerra, se murieron tanto turcos como armenios y demás. No, señor, era una guerra, sí, pero es un Estado, con todo el poder del Estado, como acá la dictadura es el Estado, con todo el poder del Estado, que se decide eliminar un sector de la sociedad. Más allá, por ejemplo, a veces se habla, bueno, que los armenios en una región se sublevaron, pero eso es lógico, porque es decir, se tuvieron que defender. Después de ahí los anularon, los aniquilaron y ya no hubo ningún tipo de resistencia porque el plan fue muy bien pensado. Primero se detuvo a los hombres, a la gente en edad de ofrecer algún tipo de resistencia, mujeres, ancianos y niños los eliminaron, después mujeres, ancianos y niños fueron al desierto, porque se habla, a ellos la terminología que utilizan los turcos es relocalización, o sea, localizarlos en otro lugar, alejados del frente de batalla. La relocalización, si vos llevas a un grupo de personas por el desierto, no tienen comida, no tienen ropa, no tienen bebida, no es una relocalización, es mandarlos a la muerte. Así que, bueno, no sé, es decir, el tema de la premeditación me parece un tema importante, que por ahí no se sabe, y que además, esto de poner en un plano de igualdad a turcos y armenios, que es una mentira, es una cosa imposible, solamente compensarlo, es un Estado con todo el poder del Estado. Y otra cosa que no se sabe, que es un dato interesante, es que más allá de que esto, digamos, es a principios del siglo XX, los turcos, en particular Talat, que era ministro del Interior, empleó un elemento de la modernidad, que es el telégrafo. Aunque les parezca mentira, el telégrafo le sirvió mucho, porque él desde su casa mandaba al mismo tiempo todas las órdenes de deportación. O sea, el tipo y mandaba a todos lados y esas órdenes se cumplían. Es cierto que hubo gobernadores que trataron de no cumplirla y no la cumplieron y salvaron muchos armenios, eso también está, pero la gran mayoría se cumplió, porque si tomamos la estimación de la iglesia armenia en Estambul, eran 2.100.000 armenios aproximadamente del Imperio Otomano, y de esos después desaparecieron prácticamente todos, quedaron aproximadamente unos 60.000, sobre los cuales después, si me pregunta o si quiere después les digo, quedaron esos pocos allá, y la mayoría murió, 1,5 millones, y habrán sobrevivido unos 300.000 o 400.000, las cifras son muy, no hay digamos, un registro, no quedó. Bueno, puede ser que haya, lo que pasa es que a los historiadores todavía eso no han podido ser consultados. Dicen que existen unos cuadernos que guardan hasta el día de hoy los militares, que tienen bastante información sobre ese tema, pero que nadie lo ha podido ver. Entonces, no sé si respondí a la pregunta, pero estos que se quedaron, si quieren les comento qué pasó, porque hay armenios que se quedaron, pero tuvieron que cambiar su identidad. De hecho, hoy van a conocer, por ahí alguna vez ustedes conocieron actualmente algún armenio que dice que no tiene el apellido Ian, por ejemplo, hoy, porque son los armenios que se quedaron en Turquía primero, tuvieron que aportar su apellido para poder seguir viviendo, que algunos quedaron como ocultos, y algunos ni siquiera saben que son, ahora se está saliendo esas historias de que tienen alguna abuela armenia, son los llamados criptoarmenios. Se está haciendo un trabajo sobre eso, entrevistas y demás, y esto es una cosa muy interesante, que son personas que se quedaron ocultas como armenios y ahora están como saliendo a hablar de algún abuelo, alguna historia así. Sí. Una pregunta, yo soy armenio, que soy armenio. Ah, no me digas. Sí. ¿Cómo te llamas? Zacarián. ¿Zacarián? Sí. Una noche en la noche de los museos fui al hotel de inmigrantes a averiguar con mis abuelos, y aparece como que vino a Argentina pero con nacionalidad turca. Sí. Es posible que también, bueno, supuestamente contaron que de Armenia se fue a Francia, al ver lo que pasó por Uruguay y vino a Argentina. Se cambió la nacionalidad para salir de Armenia, también es posible eso. No, lo que pasa es que eso es un tema también que pasó,
Mi papá también aparece con nacionalidad turca, se nació en Barak, pero nacionalidad turca. ¿Por qué? Porque cuando entraban acá, eso pertenecía al Imperio Otomano, a Turquía, ya Turquía, la República de Turquía. Salvo algunos que lograron hacer cambiar, porque insistieron y demás, no, bueno, entonces ahí a la persona le cambiaba la nacionalidad, probablemente. Pero en general, algunos vinieron con nacionalidad turca por esto, porque miraban, a ver, ¿dónde queda Marash, por ejemplo? No sé, ¿tu familia era de Esmirna? Porque Zacarías, Zacarías. Con C al ¿Con T? D-S-A. Ah, no, entonces no, porque hubo una Zacarías que escribió sobre los armenios de Esmirna y todo. Yo calculo que también el apellido también lo habrán cambiado. Por ahí probablemente, claro, no sé. Pero bueno, quiero decir que venían con las distintas nacionalidades. Muy pocos hicieron valer la nacionalidad armenia. Lo que pasa, un minuto, en la década del 30, la comunidad armenia acá, sus dirigentes, hicieron gestiones en la policía para que a los armenios cuando sacaran documentos no le pusieran turcos, sino que le pusieran armenios. Hicieron esa gestión. A diferencia, los armenios hicieron todo un trabajo. No quisieron que en su documento, dentro de lo posible, estuviera, si podían cambiarlo, que figuraran como turcos. No todos lo hicieron, por ahí no todos sabían que se podía hacer eso. Pero hay una cosa que a mí me impacta hasta el día de hoy, lo tengo que decir acá, y si lo tengo preso se lo digo. Por ejemplo, mucha gente siria, parece que es como una cosa, un valor, el turco Aziz, por ejemplo, porque él es sirio. Entonces, digo yo, ¿cómo puede ser? Si los sirios también sufrieron como los armenios. Bueno, es algo que no puedo entender, que digo, cuando me lo vea enfrente le voy a decir, ¿esto cómo puede ser así? Pero parece que le da como una cosa de no, más sombría, no sé qué sé yo. Después hablamos, ¿cuál es la religión o qué diferencia tiene la religión armenia con la iglesia armenia en realidad con la iglesia católica? Claro, la iglesia, digamos que la iglesia es apostólica y es nacional. Se habla de una iglesia nacional y apostólica. Nacional porque es única. La sede está en Etchmiadzin, Armenia, y es independiente de todas. Y apostólica porque los apóstoles San Tadeo y San Bartolomé son los introductores del cristianismo en Armenia. Hasta hace varias décadas atrás, incluso acá se hablaba de iglesia ortodoxa como ligada relacionada con las iglesias ortodoxas orientales. Pero en las últimas décadas ya eso cayó y se habla de apostólica y es una iglesia nacional. Hablando justamente con el arzobispo, claro, ¿quién se va a convertir a la iglesia evangélica, a la iglesia apostólica armenia si no conoce el idioma? Es para los armenios, digamos. No es que se casa gente que no es armenia y demás, ese tipo, se hace el bautismo, todo ese tipo de cosas. Lo que sí que no existen personas que por motu propio quieran hacerse de iglesia, porque es una iglesia propia de los armenios, ¿no? Y si bien estuvo separada de Roma por los concilios de Nicea y demás, pero en la época del anterior católico, que es el Papa de los armenios, no sé si fue con Juan XXIII, digamos que se limaron ese tipo de diferencias y prácticamente no hay diferencias, hay una cuestión más, digamos, del rito, que es armenio, al estilo oriental. Pero después, en cuanto a lo que se cree, es lo mismo. Después los armenios católicos también, la iglesia está en la calle Charcas, esos sí son católicos que responden al Papa de Roma, ¿no? Y que hay una misa católica armenia, pero son católicos, digamos, que reconocen al Papa de Roma. Y después una minoría evangélica. Y también hay una frente del club armenio, no sé qué es. Sí. ¿En la calle Armenia? Sí, ahí hay varias. Claro, justo a la iglesia es interesante esa cuadra, ¿no? Son dos cuadras, donde se concentran las sedes de todas las principales instituciones. Ustedes si van por ahí van a ver, dice Asociación Cultural Tequiliana, Asociación Cultural Armenia. Bueno, eso, digamos, es el nombre, digamos, de fantasía de los partidos tradicionales armenios. Antiguos partidos políticos armenios creados en distintos lugares durante el siglo XIX
Esos partidos, obviamente la Argentina como partido, no pudieron actuar nunca. Entonces asumieron la forma de asociación cultural para tener personería jurídica en 1950. Ahora, eso no significa que da la casualidad que justo miembros de los partidos políticos armenios son los que actualmente o que hace algunas décadas están trabajando en política. La política argentina, obviamente, ¿no? Pero porque ya que un ejercicio en el trabajo, digamos, de la política. Pero eso, en esas cuadras está la iglesia, después hay asociaciones regionales que son de las regiones de donde eran originarios los armenios, la iglesia, hay escuelas también ahí. Sí. Sí, una pregunta. ¿El Club Deportivo Armenio, el de fútbol, tiene algo que ver con esto? No directamente, se maneja de manera autónoma, incluso me parece que fue el director, es de origen armenio, Nakis, ¿no? Me parece. Así que no directamente no, y no es que lo mantiene la colectividad armenia, no, eso no. Solamente que, bueno, que en su momento por ahí algún individuo de la colectividad haya apoyado económicamente, eso puede ser, pero no es oficialmente, no pertenece, no está en el listado de instituciones armenias. Retomando y entiendo un poco lo que dijo Laura sobre lo que dijo Laura recién y lo que decías vos sobre la memoria, dado que, por ejemplo, Hitler dijo que si nadie se preocupó por el genocidio armenio, nadie se iba a preocupar por el genocidio judío. ¿Vos crees que si hubiera habido más conocimiento sobre lo que pasó, o mismo si ahora hay más conocimiento sobre lo que pasó, se pueden evitar distintos hechos como este? El genocidio. Mira, yo no soy, soy bastante, yo en términos generales en mi vida soy optimista, pero en esta cuestión no creo, nosotros lo decimos, eso es una cosa, una expresión de deseo, de decir, bueno, estudiamos esto, los genocidios para prevenir, para que no ocurran y demás, pero lamentablemente, más allá de que todo el esfuerzo que tantos estudiosos en todo el mundo, hay asociaciones, un montón de estudios de genocidio, trabajos impresionantes, ahora se va a hacer un encuentro en Australia donde una infinidad de trabajos sobre todos los genocidios, África y demás, sin embargo, los actos de genocidio continúan, y yo creo que continúan porque no se castiga como tiene que ser. Habría que pensar una manera de castigar a los responsables. Con esto de que digamos, no se puede intervenir en la política interna de los países, no sé bien el funcionamiento del tribunal de la Haya, cómo está funcionando. Me parece que en ese quizá más sería una cuestión de la justicia. Nosotros los que estudiamos esto damos letra, porque es decir, tantos trabajos que hay, para el que le interesa, para los juristas y demás, hay podrían tomar letra de ahí. Pero bueno, creo que más allá de eso, igual hay que seguir, no hay que bajar los brazos, pero que a jugar por la realidad hasta hoy me parece que no, que los genocidios han seguido igual. Con respecto a la transmisión de todo el tema, dos preguntas le hago. ¿Usted cree que, comparando con el Shoah, el holocausto judío, usted cree que está igual transmitido, o sea, se transmitió de igual manera? Y después, la otra pregunta es, ¿cómo se transmitió usted a sus hijos? Bueno, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, trato de hacer lo mismo, mucha bolilla, mucha escena, humildad, pero igual ellos lo saben eso, lo saben mucho. A veces no se tiene todos la misma receptividad para el tema, ¿no? Ahora, con respecto, lo primero era... ¿Cree que está igual? Sí. Mira, yo estoy notando una diferencia, que sí en los últimos, no décadas, pero sí años, porque a veces uno, yo digo por otros casos, ¿no? Con respecto al caso armenio, hubo gente de los griegos, no acá, sino en otros lugares que han protestado porque el genocidio no tiene mucha presencia, digamos la persecución de los griegos por el Imperio Otomano no tanto. Pero digo, nosotros cada uno, si bien pienso que hay que trabajar juntos, eso no tengo ninguna duda y yo lo hago, yo lo he hecho desde el 98 cuando dije los encuentros de genocidio, digamos la idea era que estuvieran todos los genocidios, eso es para mí fundamental. Pero también digo, nosotros, digamos, cada uno, ¿sí?
lo que tenemos que hacer, pienso yo, como descendiente armenio, es, si yo veo que la comunidad judía ha hecho algo y es bueno, yo trato de imitarlo. No digo, no. Uno tiene que hacer el esfuerzo. Es así. Es decir, no podés decir, ¿por qué el otro hizo? No, pero trabajá primero y verás los resultados. Entonces, digo, ahora respondiendo, creo que la comunidad armenia en los 10 últimos años hace un trabajo desde que llegó. Cuando esto de no querer que le digan turco, pienso que eso fue la primera posición que tomó los descendientes, los pobres inmigrantes, dijeron, nosotros no somos turcos, somos armenios. Eso a partir de ahí, pero en la última década, creo que la colectividad armenia trabajó muy bien políticamente hacia afuera, muy bien, para que esto fuera cambiando. Yo ahora me estoy alegrando un poco porque incluso antes, cuando se hablaba de los genocidios, los armenios no, por ejemplo, un periodista, no decía, no mencionaba. Y es importante que ahora también está el genocidio armenio. Yo espero que acá con esto también, ustedes como chicos, que no sé cada uno de ustedes dónde, con qué va a estudiar, qué va a hacer, sepan también poder decir que hubo otros genocidios y que me parece importante instalarlo de esa manera. Creo que eso se está logrando bastante, yo creo que cambió mucho y también me gusta esta posibilidad de poder trabajar como hemos hecho con gente de la comunidad judía, en su momento hicimos con la Gaia y demás. Bueno, este tipo de trabajo me parece muy importante, ¿no? Y con el periodismo también creo que habría que hacer nosotros, digo, los descendientes armenios, un trabajo un poco con los periodistas de acercarnos un poco material, porque veo, a veces miro bastante la televisión y veo de algunos sectores, concretamente la semana pasada me chocó, como que hay una cosa de minimizar estos genocidios, ¿no? Entonces como que solamente importa la política argentina, que es importante, pero también no hay que olvidar, es decir, esta cosa tiene que formar parte como de nuestra vida el tema, ¿no? Trabajar para evitar el olvido de todos los genocidios. Eso es para mí me parece clave, con la idea de hacer un mundo mejor, me parece. No soy ingenua, por supuesto, pero tengo la esperanza de que, digamos, si no hacemos nada va a ser peor. Entonces, por lo menos hagamos lo que podamos cada uno de estos lugares con la esperanza de que por ahí las futuras generaciones que son ustedes vean un resultado, ¿no? Algo mejor. Del tema, o sea, de lo que pasó, ¿qué es lo que más te interesa? Lo que más me digas o lo que más... Mira, justamente me das pie para que te diga, les cuente. Estoy haciendo una investigación y necesito, bueno, Laura se lo noté, una investigación comparativa del tratamiento de los niños con la dictadura militar argentina y el genocidio armenio, porque he visto algunas similitudes que son la apropiación de niños, esto que les contaba antes, estos niños la gente que quedó en el Imperio Otomano que ahora está descubriendo que tiene algún antepasado armenio, eso. Estudiar eso, el tema del cambio de identidad, la apropiación de niños y compararlo con casos de la dictadura militar argentina. Ese es el trabajo que estoy haciendo ahora y que me interesa. Y otro tema que me interesa, que lo empecé, pero hay que buscar información, y es un poco con esta idea de Primo Levi cuando habla de su experiencia en el campo de concentración, que la persona, digamos, pierde toda su rutina de que pasa a ser un número y esa cosa impactante de la vida en el campo. Yo pensé, pero, ¿y cómo habrá sido la vida, la cotidianeidad en la deportación? Esos 3 meses que esas personas no tenían un peine, quizás no tenían un lugar para ir al baño, cosas de ese tipo, esa es la cotidianeidad. Bueno, también empecé a estudiarlo y yo tengo algo publicado, pero esos 2 temas son temas que, por lo pronto ahora lo que estoy haciendo es de los niños, el otro lo voy a retomar, son esos temas que me interesan, como para hacer algo diferente, porque los historiadores hasta ahora lo que hicieron en general, la prueba, demostrar que el genocidio armenio existe.
existió. Bueno, ya está, hay una infinidad de trabajo, incluso los historiadores turcos han hecho un aporte súper interesante con pruebas que salen de los archivos turcos, o sea que ya no hace falta demostrar que el genocidio no existió, ahora hay que ver otras cosas. Y bueno, en ese camino estoy modestamente dentro de lo que puedo acá, porque tampoco tengo todas las fuentes, pero bueno, es lo que estoy tratando. ¿Alguna pregunta más? ¿Tuviste algún pariente cercano que haya muerto? Mira, mis abuelos sobrevivieron, pero ahora te voy a explicar una cuestión. Mi bisabuelo, ellos con mi bisabuela los deportaron y nunca volvieron. O sea que yo tengo de mi bisabuelo. Ahora, mis abuelos, ¿cómo se salvaron? Yo dije de mi abuelo que lo salvó una turca, ¿no? Y de mi abuela, nosotros como mi familia era evangélica, ahí estaban los alemanes. ¿Cómo fue esta historia? Los alemanes eran aliados de los turcos en la Primera Guerra. Entonces, y es religión evangélica, mi familia evangélica, y mi abuela cuando venía, según pude deducir, o sea, tampoco es que, lo que pasa es que esa pregunta yo no se la pude hacer a mi abuela porque murió, pero yo deduzco porque me decían que ella estaba justo enferma, yo deduzco que ella probablemente cuando venía la orden, entonces se trataba de internar en el hospital alemán, pasaba esa orden y después la próxima al final se salvó. Pero creo que ahí puede ser, no es que todos los evangélicos se salvaron, no, que en el caso de ella ayudó, o sea, mis abuelos sobrevivieron y mi bisabuelo con mi bisabuela nunca se supo nada. Una pregunta, ¿toda tu familia vino por Argentina? Sí, es decir, mi familia directa, mi abuela con todos los hijos, todos acá. Ahora, de parte de mis abuelos, ellos, hermanos de ellos, a Estados Unidos. Sí, a Boston, que era Boston donde querían ir mis abuelos paternos, pero por el tema ese de que no les permitieron entrar, vinieron a Argentina. Así que, pero bueno. Bueno, ustedes ven que yo les cuento cosas muy lejanas, ¿no? Pasó 102 años. Sin embargo, es imposible olvidar. Así que ¿cómo decirlo? Es un mandato, digamos, algo así. No hay que olvidar, hay que tratar, es decir, hay que transmitirlo. Por eso, bueno, no sé, es decir, tampoco hay que, cada uno hace lo que quiere, lo que puede. Sí. ¿Cuáles pensás que son las razones principales por las que se encubre el genocidio armenio y no se lo acepta como tal? ¿Por qué lo hizo Turquía y por qué no lo acepta hoy? Turquía lo hizo por una cuestión, digamos que el tema del nacionalismo turco, que tiene que ver con la formación de los estados-nación en ese momento, y el surgimiento y el fortalecimiento del nacionalismo turco, que pensaba que surge la idea de los jóvenes turcos de Turquía para los turcos, homogeneización étnica, o sea, o desaparecen, se van o lo sacan, o aceptan turquizarse. Eso es lo que pretendían los jóvenes turcos. El partido Ittihad, gobernante del 14 al 18, era homogeneizar étnicamente. Pero el tema era con la minoría, particularmente armenia, que estaba ubicada en el corazón de Turquía, en la zona de Anatolia, que digamos que los estaban más peligrosos. Entonces, lo que se hace es esa idea de trasladar la población hacia el sur, que en el fondo era eliminarla. Eso. Ahora, ¿por qué Turquía se empecina y no reconoce? Porque dentro del reconocimiento está la responsabilidad. Responsabilidad significa indemnizar o eventualmente devolución de territorio reclamado. Yo te digo una cosa, eso es imposible y a mí ni me interesa, si me preguntas a mí. No, sí, pero sí, por ahí un resarcimiento, pero no personal, pero sí a las instituciones armenias, como ha ocurrido, porque ha habido juicios y creo que en Estados Unidos lograron algún tipo de resarcimiento. Pero Turquía actualmente paga muchísimo, el lobby turco es impresionante, paga muchísimo dinero para negar. Y Turquía niega por eso, porque
no quiere hacerse cargo. Y sería una cuestión de democratizar el país, pero se nota que es algo que a Turquía no le importa, porque evidentemente lo que menos es Turquía es un país democrático. Así que bueno, creo que es eso. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Lo cubren porque si no tendría que pagar muchísimo más de lo que gastan para cubrir, ¿no? Pero sabés que han gastado mucha plata, esos abogados les cobran un montón, aunque... gastan más plata en cubrirlo que... Claro, por ahí. Claro, yo creo que han gastado, les voy a salir más barato. Y si le están pagando a Estados Unidos todos los años para que lo rehabiliten, le están pagando... Y por eso, porque presiona, Obama no lo reconoció porque presiona, siempre Turquía tiene esa modalidad. Pero además hay una cuestión que me diste pie para que diga algo. La ubicación de Turquía. Primero, Turquía era fantástica para Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Ahí tenía las bases y todo eso. Después la Guerra del Golfo, en la década del 90, lo mismo. O sea, Turquía tiene un lugar estratégico para Estados Unidos. Y por eso presiona y hace que Estados Unidos no reconozca. Muchos estados, son un montón los estados de Estados Unidos que reconocieron. Lo que no reconoce es el gobierno federal. Eso es fundamental. Francia lo reconoció. Israel tampoco lo hace. También hacen lo mismo en Israel. Claro, pero porque en Israel, Turquía presiona porque hay una población judía, entonces la amenaza con la población judía. Pero en el caso de Israel yo pienso que así como el Estado, como Estado no lo reconoce, ¿cómo se llaman? Los intelectuales están, sobre todo Israel Charny, que hubo una conferencia histórica, creo que fue en 1982, que fue en Israel, y ahí hubo una presión de la embajada turca en Israel, en Tel Aviv, para que no se hiciera esa conferencia, pero la conferencia se hizo y después se publicó un libro, o sea que esa me parece que fue un texto muy importante de los intelectuales judíos, bueno, varios después de eso. Yo digo en el caso de Israel, con Estados Unidos con respecto a lo que pasa en Israel, que hace sí. lo mismo que... Sí, lo mismo. Porque también es estratégico. Claro, bueno, esas cuestiones, qué sé yo, es así, el mundo es así, son intereses, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Como para ir cerrando, a ver, ¿cuál sería para vos, digamos, qué les dirías a los chicos? Vos, ¿por qué no hay que olvidar esto? Dijiste algo, pero digo, oye, a estos chicos que están muy alejados, pero que por otro lado conocen el tema de la Shoah, ¿qué les dirías? Yo personalmente, es muy antes lo dije directamente, después dije, yo no puedo decir porque cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero a mí me parece importante, es decir, el hecho de que se difunda, que se instale otros genocidios, me parece, en el caso armenio, como hay otros pueblos que los Boer, no sé, en África, es decir, Camboya, además. Me parece que es todo eso, recordarlo, no olvidar, instalarlo, y es simplemente con la esperanza de hacer un mundo mejor. O sea, que esto hoy nos sirva de mucho quizá, pero no sabemos en el futuro las herramientas que pueden aparecer. Sobre todo yo tengo la esperanza en el plano, digamos, de tribunales internacionales, ¿no? Que funcionen bien como para poder, digamos, evitar o en todo caso juzgar debidamente. Me parece que es eso, fundamentalmente con la esperanza de contribuir a un mundo mejor, que eso creo en lo que todos trabajamos, modestamente en lo que hacemos, ahora la docencia, lo que ustedes después ahora mismo y cuando elijan sus profesiones. Creo que cada uno de esos, si cada uno desde su lugar contribuye a eso, me parece que podemos hacer un mundo mejor. Es decir, puede sonar ahora como un poco ingenuo, pero creo que no es, que es lo que nosotros podemos hacer con las herramientas que tenemos, difundir y comprometer a la gente a que, bueno, también se preocupe por estos temas y que no le resulte indiferente.
¿Y vos como familiar, qué es lo que te mueve a vos, además de que descendés de Armenia? Porque te reconociste como armenia cuando te sentaste. Ah, de origen. Eso me En realidad parece. siempre digo... No, a ella le pregunto para relación con lo que contaba Nelly. Yo la verdad Porque ella yo no la conocía, te conocía, pero no está sabía. bien. Porque relacionándote a lo que escuchás con ella, ¿no? yo no estoy relacionada para nada con la comunidad, no fui al colegio armenio, tengo el apellido y la verdad es que me interesa la historia. Es más, fui a Marcha por la Vida, que es el viaje que se hace acá para recuperar la Shoah. Y ahí di una charla justo el 24 de abril con otro compañero armenio sobre el genocidio. Y todos me preguntaban, yo no estoy para nada relacionada y la verdad es que quise averiguar porque me sentí identificada con mi apellido y la verdad es que me llamó mucho la atención. Y nada, eso. Está bien. Bueno, después me escribís cualquier cosa, si estamos con datos para las actividades. Ahí está. Ahí está, claro, todas las actividades y cosas. Bueno, mail para cualquiera, no tengo ningún problema. Y no sé, es eso, nada más. No puedo decir otra cosa de por qué. No, está bien. Sí. Esta es más personal, más de tu gusto, pero ¿qué aspecto de la cultura armenia y de la historia armenia a vos te gusta más o destacas más o te llama más la atención? Sí, en realidad yo me interesa siglo XIX y XX, digamos, la historia, quizás tiene que ver con esto, con los antecedentes, el genocidio, la diáspora, esa es la historia que me conmueve, no tanto la historia épica, ¿viste? O la antigüedad, o los grandes hitos de la historia que se recuerdan, para mantener vigente ese mito del armenio que más allá de momentos adversos que resurge y demás, ese tipo de cosas, está en el imaginario colectivo armenio, pero no es lo que a mí me interesa, más me interesa los movimientos, ¿viste? Los partidos políticos, cuando surgen los políticos armenios y todo ese periodo que más me gusta. Y en general de la historia en general. Me parece que alguien más levantó la mano. Ah, sí. Pero a pesar de que el gobierno turco no quiere aceptar lo que el genocidio, la gente, la población, cuenta esta... ¿De Turquía decís vos? ¿En Turquía? Sí. Bueno, mira, en Turquía nosotros, digamos que la esperanza está puesta en la sociedad civil, se dice, ¿no? Que es la que sí, hay gente que reconoce, son muchos, creo yo. Yo no estuve en Turquía con este tema, no sé, en vivo e indirecto, sé por los intelectuales, ¿viste? Historiadores que se están ocupando del tema, hay activistas de derechos humanos que vinieron. Mira, el propio Orhan Pamuk mencionó alguna cosa del genocidio armenio y por eso fue condenado y amenazado en Turquía, ¿no? Incluso hay una de las novelas, creo que se llama Nieve, que yo la leí en su momento, pero no me acuerdo si era Nieve o ninguna de esas, habla de las casas abandonadas de los armenios, pero en realidad no son casas abandonadas, sino que en Turquía, ¿no? Son casas que los armenios tuvieron que dejar porque los persiguieron. Bueno, él hace una alusión a eso. O sea que hay gente dentro de la sociedad civil, los turcos, que reconocen el genocidio armenio, que trabajan incluso para su reconocimiento y demás. Ahora, el conjunto de la sociedad, ¿sabes qué pasa también? Hay un tema, siempre en los genocidios no hay que olvidarse, y eso en el caso de la Shoah está bien claro, el factor económico, ¿no? La confiscación de los bienes, como las obras de arte de los judíos y otras cosas de valor. Bueno, en el caso armenio pasa lo mismo, la confiscación de las propiedades, todo eso. O sea, hay gente que se quedó con las propiedades de los armenios. Eso a mí me consta porque yo estuve en algunos lugares, algunos hoteles boutique, por ejemplo, son antiguas casas de armenios y demás. O sea que hay un factor económico también. O sea que hay gente que por ahí no lo quiere reconocer porque sabe que esa casa donde está o ese bien que tiene es porque era de algún armenio, ¿no? Está ese tema también. ¿Cómo? Ninguna guerra, genocidio, matanza, no tiene ningún interés. Claro, siempre. Siempre hay alguna cosa, Sí. o sea, ni siquiera las cruzadas, que eran las guerras religiosas. Sí, siempre. No, pero lo digo, ¿sabes por qué? Porque de esto hace poco se está hablando en el caso armenio. Y lo sacaron del tema de los historiadores turcos, en base a documentos que encontraron. O sea que es un tema más para tener en cuenta. Sí, ¿alguien? Bueno, ya estamos quedando sin tiempo.
Pero te agradecemos mucho por haber venido Al y por contrario. habernos contado sobre tu historia y eso nos sorprendió un poco.